Hola jóvenes de Ciencias 360, bienvenido una vez más a un vídeo respectivo al área de álgebra. El primer tema que voy a hablar hoy es, en el capítulo número 1, leyes de signos, ¿ya? Pero para ello vamos a comprender con ejercicios muy básicos y espero que le saques mucho provecho. Mira, tenemos en primer lugar dos sumandos, ¿verdad? El primero es 3 más 5. Creo que eso nos han enseñado hasta en jardín. 3 más 5, ¿cuánto es? Tienes 3 manzanas. Súmale 5 manzanas, te dan 8, ¿verdad? Creo que está muy fácil. Pero ya en el segundo ejemplo se va a ir complicando un poco más. ¿De qué manera? Mira, ahora ya vamos a obtener menos 3 más 5, ¿verdad? Entonces, ese menos 3 más 5 nos está diciendo y nos está indicando que va a ser una resta, una sustracción. Profesor, ¿por qué? Porque tenemos en el antecedente menos 3 y en el consecuente más 5. Al momento de realizar tu resta va a ser 5 menos 3. Tú vas a operar, si ves dos signos diferentes, vas a restar. Un negativo con un positivo, restas. Dice 5 menos 3, 2. Ahora, una vez que usted coloque ese 2, recién usted va a observar y va a decir qué signo tiene el número mayor. El signo del número mayor, ¿quién es? ¿Menos 3 o el más 5? ¿Cuál es el número mayor? 5, profesor. Y si es 5, entonces va a ir acompañado del signo más, profesor. Ah, ya, profesor, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ahora, mira, tenemos ahora el tercer caso que es un poquito más fácil, ¿no? Tiene 5 menos 3. Ahí automáticamente observamos que es una resta, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? 5 menos 3 es 2 positivo también, ¿verdad? Lo único que se ha hecho es, si observas en el ejercicio 2 y 3, lo que se ha hecho es invertir, ¿verdad? Nada más la posición, ¿verdad? El que estaba en el primero, ahora está en el segundo, y el que estaba en el segundo pasó a ser primero. Ahora, en el cuarto caso, ¿qué nos dicen? ¿Saben qué, profesor? Tengo menos 3 y menos 5. Ah, ya. Entonces, si vemos dos signos iguales, ¿ya? Sea más y más o menos y menos, en este caso más y más, súmalo y coloca el signo del mayor que era más. En este caso, menos 3 y menos 5, también vas a, si observas, tiene el mismo signo, entonces vas a sumar y vas a colocar el signo del mayor. Entonces sumamos en primer lugar 3 más 5, 8, profesor. Ahora, como se nos está diciendo negativo y negativo, pues te das cuenta, ¿cuál es el signo mayor? Del número mayor es 5, ¿verdad? Y el 5 está acompañado con ¿qué signo? Con negativo, profesor. Ahora sí te das cuenta, joven, que cuando usted hace la operación siempre va a fijarse en la suma o en la resta el signo del número mayor. Acuérdate eso, es indispensable que lo recuerdes, ¿ya? Ahora, como siguiente punto del tema de ley de signos, me planteo esta pregunta, ¿ya? Para que tú un poco utilices tu masa cerebral y digas, ¿no? ¿Cómo operar números pero para un producto? ¿Será igual que aplicar la suma, ¿sí? La suma o la resta, la ley de signo. ¿Será igual? Pues vamos a verlo. Mira, tenemos aquí, en primer lugar, tenemos dos números, ¿verdad? Tenemos A y B. A y B puede ser cualquier número real, ¿ya? Entonces, que pertenece a los reales. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a funcionar de la siguiente manera. Presta atención, mira. A que sea un número, por ejemplo, 3. ¿Ya? 3. Profesor, un número más chiquito, pues, para no pensar mucho. Mira, tenemos el B, pues, ¿qué será? El 5, ponle. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, si tú tienes 3 y 5 y te dicen, opéralo, desde que ya está poniendo en paréntesis es que es un producto. Mira, ve, paréntesis y paréntesis, es un producto, ¿vale? Entonces, si ese es un producto, ¿qué signos tienen? Positivo, profesor. Entonces, si es positivo, no hay ningún problema, joven. 3 por 5, ¿cuánto es esto? 15, profesor. Hasta ahí no hay ningún problema. Profesor, ok, relajado. Pero nos pueden dar el siguiente caso, ¿verdad? Ya nos vamos complicando el asunto. Nos da, por ejemplo, menos 3 y 5. Ok, profesor, 5 por 3, usted me dijo que era 15. Pero ahí no acaba el asunto. Tú recién pasas. En el producto no te complique más la vida. Tú solamente operas, lo multiplicas
Y dices, ¿no? Una vez que opero y tengo mi resultado, recién paso a ver qué signo va a tener. Entonces yo digo, menos 3 por 5 positivo. Dices, menos con más es menos. ¿Me dejo entender? Aquí ya usted no va a colocar, no va a decir el signo del mayor y bla, 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 como lo que pasaba en la suma o en la resta, ¿vale? Entonces aquí nomás dices menos por más, menos. Ahí está. Ahora, profesor, ¿pero qué pasa si tengo menos 3 por menos 5, profesor? ¿Cómo vas a resolver? Ah, pues yo te dije, multiplica lo normal, 3 por 5, primero 15. Luego pasas a operar los signos, dices menos por menos es más. Así que menos por menos es más. Profesor, ¿significa que el decir 3 por 5 es lo mismo a decir menos 3 por menos 5? Pues sí, sí es lo mismo. ¿Ok? Ahora, otra cosa, recuerda también, ¿no? Que todo número, por ejemplo, si yo te digo menos 3 por 0, ¿sí? Si yo digo menos 3 por 0, ¿cuánto nos da? No te hagas mucho, no te equivoques. Di, 3 por 0 es 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Y qué signo? Pues menos por más es menos, pero date cuenta que el 0 es neutro, elemento neutro. Entonces queda así, ¿verdad? Entonces, otra cosa, más allá, mira, te voy dando otro ejemplo, ¿ya? Cuando usted aplique, ¿ya? Diga, profesor, porque por ahí en universidad te van a enseñar, ¿no? ¿Cuál es el elemento neutro del producto? El elemento neutro del producto es aquel que cuando usted opera no cambia en absoluto, ¿ya? El resultado. ¿Cómo así, profesor? En español, en Spanish. ¿Cómo sería? A ver, pongo un ejemplo. Tiene 7. Profesor, usted me dijo que cuando yo opere el antecedente por el consecuente, no me va a alterar ese resultado. Entonces, si no me altera ese producto, ¿qué número va a ir aquí en el paréntesis que no me altere? Pues no queda otra más que decir 7 por algo que dé 7, profesor, la unidad. Listo. Ahí está. Entonces, si tú observas, el elemento neutro del producto vendría a ser el 1. Profesor, ¿y en la suma cuál vendría a ser el elemento neutro? Joven, mira acá. Si yo te digo el elemento neutro de la suma, vendría a ser cualquier número, pero más el número 0. Acuérdate, te va a dar ese mismo número, profesor. Otra vez, un ejemplo más práctico. Ya, mira, hijo, tienes, por ejemplo, 8. 8 más algo que te dé 8. Si tú tienes 8 manzanas y quieres en sí que te resulten las mismas 8 manzanas, ¿por qué tienes que sumarle? En este caso, porque estoy en la ley de signos para la suma, para la adición. ¿Qué tienes que agregarle? Pues la nada, profesor. 8 más la nada, o sea, 8 más 0, me da 8. Profesor, y en conclusión significa que el 0 es el elemento neutro de la adición. Acuérdese bien, ¿ya? Y de la sustracción también ese es el 0, pues, ¿no? Si tienes 5 animales, no le quitas nada, acuérdate, la nada implica el 0, acuérdate, ¿ya? Ten presente. Entonces, ya estamos quedando algo bien claro. El elemento neutro de la suma es el 0 y el elemento neutro del producto es la unidad. Una vez que tú tengas eso, pues, ¿no? De repente te complica la vida por ahí, te colocan el signo, pues, menos 7 por 1. Profesor, 7 por 1 es 7 y menos con más es menos. Así nada más. Profesor, ¿y qué pasa si tengo menos 7 por menos 1? 7 por 1 es 7, menos con menos es más. Acuérdate, mira. Ahí ya. Entonces, hasta ahí todo ok. Con respecto a la adición y con respecto a adición y sustracción, ¿ya? Adición y sustracción. También con el producto, pues ahora nos hacemos otra pregunta. Recuerda, la matemática es una ciencia que se tiene que autopreguntarse. Si tú no te autopreguntas, no vas a aprender. Recuérdalo, ¿ya? Aprende, conoce y practica. Esos son tus 3 pilares para que seas un excelente profesional, ¿ya? Ahora, ¿cómo operar? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo operar un cociente aplicando leyes de signos? En primer lugar, ¿qué es un cociente? Profesor, un cociente pues es una división. Un cociente es una división.
¿Cómo así? Mira, se puede representar de muchas maneras, ¿ya? El cociente se puede representar así, mira, A entre B. Mira, profesor, ¿quién es el A? El A es más conocido como el numerador, hijo. Numerador. Profesor, ¿y el B? El B es el denominador. Profesor, ¿y el resultado de A entre B? Ese es el cociente, pues, hijo. Ya, ok. ¿Funcionará lo mismo que el producto para el cociente? Vamos a verlo. Mira, ejemplos bien prácticos. Te dije que se puede representar así, ¿no? A entre B. Pero también algunos libros pues los encuentras así, ¿no? A/B. O también lo puedes encontrar como A partido B. Así. ¿Ya? Entonces, una manera, dos maneras, tres maneras, y es más, cuando usted realiza la división también, mírale. ¿Recuerda? ¿Sí? Ahora, hay una especificación muy clara que quiero hacer énfasis. Mira, cuando usted me trata el tema de cocientes, tienes que tener bien claro que este B, mejor dicho, el denominador, nunca debe ser 0. Ah, profesor, no entiendo. A ver, mira, si yo te digo, por ejemplo, te digo 14, mira, 14, divídelo entre 7, ¿eso existe o no existe? 14 séptimos, también conocido, ¿no? Profesor, sí existe, porque 14 entre 7, eso es 2. ¿Verdad? Entonces, el cociente de 14 entre 7 es 2. Muy bien. Pero si yo te digo, mira, 14 entre 0 y 0 entre 14, te pregunto, ¿0 entre 14 existe? Mira, te lo dejo para que vayas pensando. ¿0 entre 14 existe o no existe? Y si existe, dime cuánto es. Luego, 14 entre 0, si existe me vas a decir también cuánto es. Mira, rápidamente, te lo grafico. 0 entre 14, ¿verdad? 0 entre 14. ¿Qué te está diciendo prácticamente esta división? ¿Sabe qué, alumno? Calcúleme ese cociente que al multiplicarlo por el 14 te dé un residuo 0. O se aproxime al 0. Profesor, ¿y cuál es ese número? Ese número no es otra cosa más que el 0, pues, joven. ¿No ve que 14 por 0 es 0? Y al 0, residuo 0. ¿Me dejo entender? 14 por 0 es 0, 0, menos 0, 0. Entonces, profesor, decir 0 entre 14 es decir 0. Ahora, ¿por qué usted, profesor, me dijo a priori que 14 entre 0 no existe? ¿Por qué? Porque mira, te lo grafico de nuevo, mira, 14 entre 0, mira, te hago la misma pregunta, calcúlame el cociente que al multiplicarlo por el 0 te dé 14. Te doy el premio Nobel de la matemática si lo consigues. A ver, el cociente multiplicado por el 0 que te dé 14. ¿Puedes hallarlo? A ver, piénsalo. No, pues joven, no se puede hallar. ¿Por qué no se puede hallar? Porque no existe un número que al multiplicarlo por 0 te dé 14. Ya que todo número multiplicado por 0 te va a dar 0. Y te va a seguir saliendo 14, la diferencia. Y nunca vas a terminar. Así como tu ex te terminó, acuérdate. ¿Ya? Entonces, no existe, profesor. Esto no existe. Todo cociente nunca puede ser expresado como el numerador entre el 0. Eso no existe, acuérdate. ¿Ya? Una vez culminado ello, esa explicación, lo que quiero es que me entiendas ahora el tema de potenciación. ¿Qué es potenciación? Potencia. Para hablar de potencia, ¿qué debo entender? Pues tú debes de entender algo. Mira, cuando te hablen de potencia, tú vas a entender que vas a tener una base. Profesor, una base. Sí, porque imagínate, hasta en la vida real se practica. Cuando tú quieres construir una casa, una vivienda, ¿qué debes hacer primero? Tus bases. Porque recuerda, toda edificación sin bases, pues se viene abajo todo tu proyecto, ¿verdad? En la economía también, bases financieras. Tú no tienes un capital, ¿cómo vas a invertir? ¿Bajo qué base vas a invertir si no tienes un capital?
Ahora, llevado a la matemática, hablar de potenciación, te dije, ¿no? Hablar de una base. Profesor, una base. ¿Y qué más? Un exponente, joven. Así de simple. Profesor, un poquito más claro, más claro. Mira, acuérdate. Base, lo vamos a representar por la letra B. ¿Ya? B. Y el exponente, pues a la E va a ser N. Profesor, base, me dijo, que es la letra B. Y el exponente es la letra N, joven. Así es. Si ya tengo una base y un exponente N, ¿qué me significa N? Te lo voy a explicar con un ejemplo muy práctico, acuérdate. Porque así somos nosotros en el canal Ciencias 360. Te hablamos pasito a pasito, te vamos explicando, pero preguntándonos, ¿ya? Acuérdate. Mira, si yo tengo la base, cualquier número, por ejemplo 3. Profesor, elévala a la cuarta de frente. Así se lee, acuérdate. Base 3, exponente 4. ¿Cómo se lee entonces? 3 a la cuarta. Esto se va a leer 3 elevado a la cuarta, ¿vale? A la cuarta, así se lee. ¿Qué indica? Mira, esto indica lo siguiente. Cuando te digo 3 a la cuarta, ese 4 significa las veces que se va a repetir la base. Mira, escribiéndolo. ¿Cómo vendría a ser? El profesor me dijo que son las veces que se va a repetir. ¿Cuántas veces te está diciendo ese exponente que se va a repetir? 4, ¿verdad? Entonces realizo 4 paréntesis. Ya te expliqué aquí que hablar de paréntesis es hablar de producto, ¿ve? Hablar de paréntesis es hablar de producto. Entonces le pongo sus respectivos puntitos. Entonces, si ya hice 4 paréntesis porque me indica el exponente, ¿qué voy a poner dentro de los paréntesis para que se multipliquen? Profesor, voy a colocar el número 3, pues, mira, 3, 3, 3. Entonces, ¿qué te dice? Repite 4 veces 3, multiplicándolo, 1, 2, 3, 4. Profesor, ¿y eso cuánto es? ¿Cuánto es eso? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, eso da 81. ¿Ya? Una vez que tú tengas eso bien en claro, pues ahora pues te voy a explicar qué pasa cuando de repente tienes, no, porque todavía no te va a dar una base hermosa, ¿no? Como un exponente, una base positiva. Te van a dar, vas a chocar con ejercicios que te vas a tener una base negativa, mira, un menos 3. Mejor dicho, esto cambia, mira, te lo pinto con negrito, acuérdate. Menos 3 elevado, ¿qué pasa si te lo pongo menos 3 elevado a la cuarta? Lo mismo, mira, te voy a decir, cuando tú tengas una base, voy a poner aquí una base negativa, exponente par. Profesor, ¿cómo exponente par? ¿Cómo sabe usted que un número es par o par? Impar. Pues es par si la división o el cociente entre 2 existe. Y si existe y es un número ya natural, pues y su residuo es 0, se dice que es par. Por ejemplo, ¿el 1 es par? No, porque 1 entre 2 no te da un número exacto, un cociente exacto. Entonces, como no es par. El 2 sí, porque 2 entre 2 es 1, residuo 0, entonces sí es par. El 3 entre 2, ¿existe esa división? Sí existe, pero no es exacto. Y como no es exacta esa división, es impar. El 4, sí, porque 4 dividido entre 2 es 2, residuo 0. Entonces, por eso digo, exponente par, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así sucesivamente. Entonces, tengo una base negativa, un exponente par, ¿cuánto me va a salir el resultado? Mejor dicho, ¿qué signo va a tener el resultado? Si yo tengo una base negativa, exponente par, acuérdate que va a ser positivo. ¿Sí? Va a ser un número, no sé qué número será, pero va a ser un número, pero con signo positivo. Eso acuérdatelo bien. Si tú no te acuerdas de eso, pues no vas a poder resolver. Ahora, profesor, ya tengo en claro. Entonces, ¿cómo queda este ejercicio? Pues este ejercicio queda así, mira, menos 3 elevado a la cuarta. Eso va a ser
4 veces, coloco mi paréntesis. Y dentro de ese paréntesis, ¿qué voy a colocar? Ya no voy a colocar el 3 positivo. ¿Quién voy a colocar? Al menos 3, joven. Ahí dice menos 3, mira. Menos 3, menos 3, menos 3 y menos 3. Perfecto. Digo, ¿no? No te comiences a confundir y decir, profesor, ¿y si me rayo en los signos? No, tranquilo, tú nomás comienza por operar la multiplicación, luego ves los signos. Dices 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Y como el profesor me dijo, eso me da el resultado 81. Y como el profesor me dijo que cuando yo tenga una base negativa, como lo que estoy observando, y un exponente par de frente positivo, ¿ni para qué dudar? Positivo. Profesor, ¿y si lo quiero comprobar? Compruébalo, pues hijo, mírame. Menos con menos, habla, es más. Más con menos, menos. Menos con menos, más, joven. ¿Ya ve? ¿Cómo así? Es posible. Profesor, pero toda la vida no me voy a pasar comprobándolo. Bueno, pues ya queda a tu criterio, ¿no? El que le gusta la matemática y si es apasionada de ello, pues lo comprueba. Profesor, y si tengo, por ejemplo, menos 1 elevado a la 100, no te vas a comenzar pues a multiplicar, ¿no? 100 veces el signo, ¿no? No vas a multiplicar. Entonces tú solamente dices, ah, profesor, me dijo, como tengo una base negativa y yo sé que el 100 es número par, ¿ya? Porque 100 entre 2 existe la división exacta, entonces yo sé que de arranque yo sé que esto es positivo. Y 1 elevado a cualquier número, así sea 1 a la 1000, es 1, ¿verdad? Entonces es 1. Positivo. Profesor, hasta ahí vamos bien. Ok. Pero, ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una base negativa? Coloco aquí, mírame. Base negativa. Y un exponente ya no par, sino un exponente impar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo eso? Bueno, pues joven, ¿cómo así? Mira, acuérdate, si tengo, por ejemplo, menos 2 elevado al cubo. ¿Qué te indica ese menos 2 al cubo? Lo que te va a indicar es, ¿sabes qué? Las veces de repetición, ¿cuántas veces va a ser? Ah, profesor, me dijo el exponente, porque el exponente son las veces que voy a repetir. Ah, ok, repito, ¿cuántas veces? 3 veces, joven. ¿Qué voy a repetir? El menos 2, mírame, menos 2 y menos 2. ¿Cuánto es? Te dije, primero opera, multiplica. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y aplico mi criterio. Si me dijo base negativa, exponente impar, y eso me va a resultar un número negativo, pues verdad que digo yo que es menos 8, ¿verdad? Menos 8. Si tú lo quieres comprobar, pues compruébalo, mira. Menos con menos da más con menos da menos. No te confundas, así es la metodología que se debe seguir. Entonces,